Bueno, buenos días y tardes a todos. Uno de los elementos que está sucediendo ahorita en casi todas las empresas es que es el asunto obligado de ver los asuntos de energía, por no decir nada más el ahorro de energía, sino hay que ver todos los asuntos de la energía. Tenemos que ver desde cómo estamos comprando la energía, cómo la estamos usando, cuáles son los procesos legales que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces la energía se está convirtiendo ahora en uno de los insumos, más bien, siempre ha sido uno de los insumos más importantes, sin embargo, no se le ha prestado la atención que se le tiene que estar prestando ahorita. Vienen cambios importantes, ya tenemos muchos años con procesos de ahorro y eficiencia energética que no necesariamente nos están dando los resultados que andamos buscando. Y además, tenemos la necesidad y la obligación de cuidar al medio ambiente, de que no se desperdicie la energía, de mantener los costos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando ya no sé, 30, 35 años en que ya a 30, 35 años que ya la eficiencia energética se ha estado manejando por diferentes medios, ha habido buenas oportunidades, ha habido malos, digamos, cosas no tan buenas. Sin embargo, tenemos que seguir adelante y tenemos que mantener las empresas en operación. Tenemos que saber utilizar la energía además con mayor eficiencia y también tenemos que ver cuál es el rol de las energías renovables en todo esto. No todos los elementos son importantes en el proceso de eficiencia energética, sin embargo, pues todo esto sí tiene que llevarse por pasos y hacer un plan correcto, si no, muchas veces esto tiende a fracasar. Y otro de los problemas que vemos es que se hacen proyectos y muchas veces el personal cambia y se pierden los proyectos, se pierde el hilo de los proyectos y se pierde mucho el asunto de qué es lo que se puede hacer para mejorar de manera continua. Bien, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un grupo de profesionales que lo que buscamos es trabajar y ayudar a ustedes, que son otro grupo de profesionales, en el objetivo común, que es apoyar a crear sistemas energéticos que sean confiables, seguros, eficientes, económicamente viables y que sean sostenibles para el presente y futuro del país, cualquiera que este sea. Tenemos gente de Colombia, tenemos gente de Perú, tenemos gente de México, que es donde nosotros estamos. Y también creo que también hay una persona que está de España. Entonces, esto es algo que tenemos que ver porque al final de cuentas el medio ambiente no afecta a un país, afecta a todo el mundo. Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, lo que pasó en Australia, pues va a ser un problema, obviamente, de los australianos, pero va a generar muchos problemas a nivel mundial. Entonces, es algo que tenemos que ver. Y aparte tenemos ya muchos años de experiencia compartida. Estamos trabajando, tenemos personal con nosotros que ya tiene muchos años trabajando con nosotros, uno hasta arriba. Yo tengo ya con este negocio más de casi 40 años. El año que entra cumplimos 40 años. Y tengo personal que tiene conmigo, el ingeniero Antonio Bendaño, que tiene conmigo más de 21 años. Entonces traemos ya mucha experiencia. El ingeniero Eric Salazar, que ya tiene como 6 años de experiencia. Entonces tenemos experiencia y la idea es compartirla con ustedes para mejorar los resultados que están teniendo en su empresa. Y obviamente lo que buscamos es utilizar alta tecnología e ingeniería para que esto funcione. A medida que pasa el tiempo, la tecnología y las formas de ingeniería tienen que mejorarse, si no, no podemos avanzar. En energía hemos visto cómo han avanzado las tecnologías y los beneficios y también los retos que nos traen ese tipo de tecnologías. Pues tenemos que utilizar, cómo vamos a utilizar esa tecnología y esa tecnología y hacer una ingeniería correcta y adecuada. Y obviamente lo que buscamos es que todos aceleremos y excedemos las metas de eficiencia energética.
Y para ello necesitamos tener herramientas, necesitamos tener una cultura energética a nivel empresa para que esto funcione. Una de las situaciones que es importante entender es cuáles son todos los tentáculos, digamos, que vienen junto con el uso de la energía. En el uso de la energía, pues trae muchas cosas. En México acaba de entrar, bueno, ya ya vamos para el cuarto año con el código de red, que desafortunadamente no se había hecho desde hace mucho tiempo, y eso nos ha generado crecer de manera hasta cierto punto desordenada y sin cuidado. Y ahorita con el código de red lo que se trata es de poner en orden todo eso. Y esa es una presión legal y operativa que estamos sufriendo. Luego, los estudios de seguridad eléctrica. Ahorita se está pidiendo que todas las empresas tengan alta seguridad en los procesos de energía para no tener problemas de lastimaduras o de problemas ya más graves como quemaduras graves o muertes. Necesitan también tener las pruebas de inyección de corriente para saber que los equipos estén funcionando bien. ¿Cómo vamos a comprar la energía? Si le vamos a seguir comprando al mismo sistema que ya tenemos o vamos a comprarla a una empresa más barata o vamos a hacer solar o eólico, etcétera. Muchas empresas ya también les están exigiendo el ISO 50001, que es su eficiencia energética, y ese es uno de los puntos en donde mucha de la base de todo lo que nosotros hemos visto y desarrollado termina siendo cómo vamos a hacer los programas de eficiencia energética, porque esos programas de eficiencia energética abarcan todo, por eso aquí lo tenemos en el centro, como en el centro de esta gráfica. También el mantenimiento eléctrico, qué se está haciendo con el mantenimiento eléctrico, cómo, o sea, qué resultados estamos teniendo de esos estudios y esos análisis y cómo nos afectan en el proceso económico y cuándo nos debe de dar un resultado en donde podamos decidir si hay que cambiar equipos por equipos más eficientes. Las instalaciones eléctricas, el problema de las instalaciones eléctricas que ya tienen muchos años, fueron diseñados para un proceso muy diferente al que está ahorita. Entonces, esas instalaciones eléctricas tienen que renovarse, tienen que actualizarse para los nuevos equipos, para los nuevos procesos que se están teniendo. Uno de los puntos importantísimos es que ya está agarrando, bueno, siempre ha tenido importancia, pero que se la hemos dado, esa es otra cosa, es que la medición es súper importante. El problema de la energía eléctrica es que es un bien intangible. No tenemos manera de verlo, excepto por la energía lumínica. Lo único que vemos de la energía eléctrica es la luz. Entonces, todo queremos solventarlo con cambiar lámparas. Y eso ya dejó de funcionar. Tenemos que buscar, es un punto importante, y no estoy diciendo que no. Nosotros también nos hemos dedicado mucho a la iluminación y es un proceso muy importante, pero al final de cuentas no lo es todo. Hay mucho equipo atrás que tenemos, o sea, que hay la posibilidad de ahorrar mucho dinero a través de eso. Entonces, la medición la tenemos que considerar y ahorita vamos a hablar bastante de eso. Y luego viene la generación distribuida a través de solar, de diésel, de eólica, procesos químicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, al final de cuentas, influye en la operación eficiente del sistema eléctrico para que tengamos confiabilidad, calidad, seguridad y sobre todo un costo adecuado. Entonces, ¿con quién trabajamos? Pues básicamente nos interesa trabajar con empresas que estén conscientes del impacto energético que tienen tanto en los costos como en el medio ambiente. Hace mucho tiempo vi esta frase y creo que es algo que es muy importante comprender, que aquellos de nosotros que nos llamamos analistas energéticos hemos cometido un error. Hemos analizado energía. Sin embargo, debimos haber analizado el comportamiento humano. Al final de cuentas, el uso de la energía la hacemos nosotros. Y el problema que siempre ha habido es que queremos cambiar el producto, queremos cambiar la iluminación, el motor, el aire acondicionado, todo ese tipo de cosas, pero finalmente seguimos teniendo el uso y el control de esa energía a través de nosotros, de nuestras decisiones. El día de hoy en la mañana, que salí a la calle, eran las 10 de la mañana, había un solazo tremendo y el alumbrado público totalmente encendido.
Entonces, ese tipo de cosas, o sea, ya no se desperdicia energía, digo, con una lámpara de sodio, que eran ineficientes, ahora están de LED, pero de todos modos se sigue desperdiciando la energía. Entonces, ese tipo de procesos y de ideas que tengamos, si no las sabemos aterrizar y hacer los cambios que necesitamos en el comportamiento de ese uso de la energía, pues por más que cambiemos focos y lámparas y motores, pues esto no va a funcionar, ¿no? Y entonces nada sucede hasta que todos nos involucremos y verdaderamente entendamos el comportamiento del consumo de energía. Entonces les voy a mostrar un ejemplo que tenemos que ha sido nuestro mejor ejemplo hasta ahorita. Es de una planta que solamente con que ellos conocieran cómo funcionaban, lograron ahorrar el 60% del uso de la energía que estaban teniendo. Entonces, buscamos nosotros darles consultoría en eficiencia energética para hacer medición de información que sea legal, obviamente, que tengamos la información eléctrica adecuada, que conozcamos los sistemas energéticos. Uno de los problemas más importantes que nos topamos es el desconocimiento de cómo está el sistema energético. Y al final de cuentas, por ejemplo, hemos visto que llegan máquinas y se cuelgan de donde pueden o de donde quieren sin haber hecho un análisis. Ahorita tenemos un caso en donde nos están solicitando una subestación nueva, pero la quieren hacer más chica, pero con los cambios que van a tener y con todo ese tipo de cosas, si ponen más chica, el costo de alimentar ciertos equipos va a salir muy caro. Entonces hay que hacer un análisis a fondo sobre los sistemas energéticos. El segundo es la gestión y la planeación. Otro de los problemas que nosotros detectamos es que hay una falta de planeación en los proyectos de eficiencia energética. Hay una oportunidad muy grande y para eso necesitamos entender muy bien la operación. Pero sin ver una planeación de todo el sistema energético en el corto, mediano y largo plazo, muchas decisiones que se están tomando no necesariamente son las mejores y al final de cuentas terminan siendo costos de instalaciones más altos y desafortunadamente en la mayoría de los casos muy sobrados, muy sobrados. Otro caso que tenemos que ver es la eficiencia. Miren, yo no, o sea, quiero aclarar esto. Todos los esfuerzos que se hagan para eficiencia energética son buenos. El problema que nosotros vemos es qué tan efectivas son esas decisiones. Hemos visto que se toman decisiones por costo y no por eficiencia. El costo de ahorita no necesariamente va a ser el de la eficiencia por mucho tiempo. Podemos ahorrar energía, podemos ahorrar dinero ahorita en la compra inicial, pero si hay un equipo un poquito más caro que sea más eficiente, ahí se está quedando un pedacito de dinero que ese hay que pagarlo todo el tiempo. Entonces, ese dinero que nos ahorramos inicialmente pudo haber sido de este tamaño, pero con la ineficiencia que pueda tener este equipo, pues vamos a gastarla a través del tiempo y que termina de este tamaño. Entonces, tenemos que entender muy bien cuáles son las tecnologías que estamos utilizando y para qué son. Yo no veo la mayoría de las tecnologías son buenas. El problema de esas tecnologías es la aplicación que le estamos dando a esas tecnologías. Si la aplicación de esa tecnología para la operación del sistema no es la adecuada, tenemos un problema. Tenemos que buscar ese balance entre lo que necesitamos y lo que vamos a tener. La semana antepasada fuimos a una planta que hicieron todo el cambio de alumbrado por LEDs, que se están ahorrando un dinero, pero las oficinas están oscurísimas. Entonces, eso baja la productividad de la gente y por, no sé, 3 pesos que se estén ahorrando por luminaria, pues la están desperdiciando en 20 a 30 pesos de la gente que no está haciendo su trabajo correctamente. Otro de los puntos importantes es que tenemos que tener indicadores. ¿Cuáles son los indicadores que nos dicen cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Si hacemos un cambio, ¿cuál es el efecto de ese cambio en ese indicador? ¿Cómo lo vamos a poder entender y sobrellevar? Y sobre todo, que las próximas decisiones sean las más adecuadas para que sean más efectivas y más eficientes los procesos. Y obviamente
al final de cuentas, las gerencias lo que buscan son resultados y mejoras. Entonces, ¿cómo se las vamos a entregar? ¿Cómo vamos a ver que haya ahorros en energía, que haya ahorros económicos y sobre todo que haya unas mejoras administrativas para que el proceso de eficiencia energética continúe a través del tiempo y no tengamos, digamos, disrupciones cuando la persona que está encargada de ese proceso se va, se cambia de puesto, se va a otra empresa y se pierde todo ese trabajo que se ha hecho. Y eso desafortunadamente lo hemos visto en más de una vez. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Nosotros damos el principio, son tres pasos o tres principios importantes. El primero es la medición. Mide y recopila toda la información necesaria para clarificar la posición en la que se encuentra tu situación energética. Uno de los problemas, una de las preguntas principales que hacemos cuando nosotros llegamos con un cliente es ¿cuál es tu situación energética? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Y por qué te está costando lo que te está costando? Entonces, desde ahí tenemos que empezar a ver dónde estamos y por qué estamos ahí y qué necesitamos hacer para mejorar. En el segundo paso es la gestión. Hay que diseñar, planear y establecer los grupos de trabajo que te permitirán aprovechar oportunidades de ahorro y eficiencia que existen en tu sistema energético. El segundo paso en gestión es saber, o sea, ya tenemos la información, digamos, del sistema y ahora, ¿cómo lo estamos utilizando? ¿Cuáles son las decisiones que nos están llevando a consumir la energía que estamos consumiendo? Y ahora, es muy importante que toda la persona que entra a una empresa sea corresponsable del uso de la energía. Tenemos que enseñarle a esas personas que cualquier cosa que ellos hagan, el uso por ejemplo, de prender la luz, de prender una máquina, de prender cualquier cosa dentro del sistema eléctrico, es una corresponsalía para el cuidado de la energía, ¿no? Y obviamente, el tercero son los resultados. ¿Cómo se van, o sea, esos resultados que ya tenemos, cómo se los vamos a comunicar a las personas que nos están confiando en cómo hacer los proyectos de eficiencia energética? Y sobre todo, cuáles son las metodologías y tecnologías que estamos utilizando para que contribuyan a un resultado, obviamente, mucho mejor del que estamos obligados a entregar. Y sobre todo, al final de cuentas, y esto ya está empezando y ya lo estamos viendo en muchas empresas, que la imagen de una empresa sustentable tiene un peso tanto en el mercado como en sus ingresos económicos. Bien, nosotros aquí vemos la información en tres pasos, ¿no? La medición y la información. Tenemos desde la parte legal, cuáles son los contratos, los KBA cedidos, los KBA propios que tienen las empresas. Muchas empresas están creciendo y desconocen esta información. Entonces, esta información es fundamental para todo el proceso energético porque se ve bloqueado y se ve entorpecido muchas veces por la falta de información. El otro, ya digamos, técnico es la información del sistema. Diagramas unifilares actualizados. Los estudios de cortocircuito, que esos son obligatorios ya por ley para cuestión de coordinación de protecciones y del arco eléctrico. Y eso también viene en los procesos del código de red que estamos viviendo y que es una parte muy importante de por qué debemos, o sea, cómo podemos cuidar la integridad de la red eléctrica a la que estamos conectados. Y ¿cuáles son los sistemas consumidores que tenemos en iluminación, en aire acondicionado, en motores, ventilación, medición, etcétera? ¿Qué es lo que tenemos? O sea, ¿con qué contamos y por qué estamos teniendo los consumos de energía que tenemos? Muchas veces, por ejemplo, estamos viendo que hay un cambio de iluminación cuando los motores de 200, 300 caballos ya se han sido reparados 5, 6, 7 veces y el costo de un motor de esos puede ahorrar mucho, mucho más dinero que un alumbrado simple, ¿no? Que unos alumbrados pequeños. Si se pueden hacer los dos, obviamente, qué bueno, pero la idea es de poder entender en dónde estamos, ¿no?
Eh, la gestión y la planeación tiene que ver con cómo estamos operando la planta. Una de las situaciones que nosotros preguntamos muchas veces es, bueno, ¿cuánta gente está trabajando en el primer turno? ¿Cuántos equipos tienen trabajando en el primer turno? ¿Cuánto equipo tienen trabajando en el segundo tiempo, en el segundo turno? ¿Cuánta gente trabaja en ese segundo turno? ¿Y quiénes son los responsables de prender y apagar el equipo? Encontramos un caso en donde daban las 3 de la tarde, trabajaban un solo turno, y ahorita les voy a enseñar las gráficas, y la gente salía, vámonos, y dejaba todo encendido. El costo energético de eso es impresionantemente alto. Entonces, ¿cómo estamos operando? ¿Cómo estamos administrando esa energía? No se trata, yo siempre he dicho que no, que el control de la energía no es el elemento adecuado o el nombre adecuado de esto, sino tenemos que saber administrar esa energía, ¿sí? Luego, la eficiencia energética. Una de las preguntas que también hacemos, ¿cuál es el factor de carga, por ejemplo, más ideal para la operación que tienen? ¿Cuál es el factor de potencia que tienen? ¿Cuál es el índice energético, el índice energético que nos indica cómo, o sea, el uso de la energía y el impacto del costo de esa energía en el producto? Entonces, esas preguntas son las que tenemos que empezar a hacernos de manera más regular y mucho más fundamentadas para poder tomar las decisiones adecuadas. Y luego venimos con el código de red. En particular en México, el código de red tiene ya, vamos para 4 años. Desafortunadamente no se implementó. Ahorita está ahí todavía tambaleando, pero la ley ya existe y hay que cumplir con la parte legal de ese código de red. Pero el código de red no nada más es el factor de potencia. El código de red nos da una oportunidad para poder analizar todo el contexto de nuestro sistema energético, cómo está operando, qué eficiencias estamos obteniendo de los equipos que estamos operando y cuál es el impacto de esa eficiencia o ineficiencia en nuestros costos. Porque al final de cuentas, por ejemplo, si ahorita podemos comprar la energía, por decir algo, 10%, 15% más barata, pero seguimos teniendo ineficiencias, pues ahora vamos a pagar o sea, un costo de energía menos oneroso, pero seguimos con los mismos desperdicios, ¿no? Y a la compra de energía de generación distribuida, como son los solares y los eólicos, pues tenemos esa misma situación, ¿no? Al final de cuentas, muchas veces vemos hacia afuera y nunca vemos, pocas veces vemos hacia adentro. Hacia afuera estamos viendo cómo comprar energía más barata, cómo podemos comprar solar, eólica, está bien, y es parte de la ecuación. Sin embargo, muchas veces no estamos viendo hacia adentro cómo estamos trabajando nosotros, qué es lo que está pasando dentro de nuestras empresas con nuestros equipos, qué tan eficientes son, qué tan ineficientes son, por qué están trabajando así, por qué dejan prendido el alumbrado exterior durante todo el día, por qué se queda el alumbrado de las bodegas encendido toda la noche cuando no hay nadie. O sea, ese tipo de cosas. Y así podemos irnos por equipo. Y hay cantidades de equipos encendidos durante toda la noche. Nos tocó una planta que tenía más de 350 computadoras y todas estaban encendidas un domingo y no había un pelado adentro. Entonces, ese tipo de cosas, el desperdicio es impresionantemente alto. Entonces, nosotros lo vemos así, en un proceso así. Nosotros estamos trabajando ahorita en conjunto con 2 empresas para todo esto. Una es Diram, que está en Monterrey, y otra es Negowatt, que está en El Paso, Texas. Y hemos visto y identificado que el sistema de distribución eléctrica, que es en donde normalmente están, no sé si se ve aquí el ratón, tenemos que hacer un análisis energético y nosotros estamos proponiendo un software que hemos desarrollado para esto y ver cuáles son las operaciones y los costos para llegar a una eficiencia energética con el ISO 50001 y establecer el código de red, medición, validación y obviamente y ver cómo está todo el proceso del sistema de distribución y regresamos. Entonces, esto digamos, son los 4 bloques que nosotros vemos en el proceso. Entonces,
Como en manera de resumen, la medición de información tenemos que ver lo legal, los contratos, los KBA propios cedidos, la documentación, el código, cómo estamos cumpliendo con el código de red en la parte legal y la parte operativa, compra de energía a terceros y los sistemas consumidores que son iluminación, motores, compresores, equipo de producción, etcétera. En gestión tenemos que ver cómo vamos a utilizar esa energía en ISO 50000, en mantenimientos, en administración de control de sistemas y costos y otros elementos más. Y en resultados, cómo vamos en los monitoreos de índices energéticos, el mantenimiento preventivo, la mejora continua y obviamente los costos que al final de cuentas es lo que nos mantienen en el mercado. Entonces, miren, por ejemplo, esta planta esta es del 2012. Así era como operaban ellos normalmente. Sin embargo, a la hora de entender esto y ellos trabajaban normalmente un turno, empezaron a ver que, por ejemplo, si se fijan aquí ya, aquí el periodo punta, entraban ellos apagaban después de las 8 de la noche o de las 6 de la tarde, entraban y apagaban aquí. A través de procesos muy simples, lograron apagarlo y fíjense ya hasta dónde llegaba, ya no tenían demandas hasta acá arriba en punta, sino las habían bajado considerablemente. Y así fue como empezaron a ver opciones, ¿no? A medida que pasó el tiempo, el siguiente proceso fue que encontraron que había oportunidades en el área de la demanda, digo, del consumo base. Y aquí le volvieron a dar otro vallecito interesante. Y a medida que fueron entendiendo ellos cómo utilizaban la energía y qué es lo que realmente deberían de utilizar, lograron ahorrarse hasta el 60%. Miren, aquí hicieron otras cosas sin afectar su producción. Ahora, quiero decir algo con esto. Al final de cuentas, terminaron con un proceso si se fijan cómo quedó aquí, esto quedó muy eficiente, muy efectivo. Estaban produciendo 20, si no mal recuerdo, arriba del 20% más de su producción que la que tenían antes con un solo turno, con el 60% menos de energía. ¿Sí? Y ahí es donde es un impacto muy fuerte en el índice energético. Y aquí es donde muchas empresas, por ejemplo, nos dicen que pueden lograr reducir energía de manera importante y hacer corresponsables a toda la gente de las empresas a entender ese insumo, porque al final de cuentas es un insumo, no es un gasto. El problema es que muchas veces las empresas dicen, pues vamos a gastar tanto de energía al año. La energía eléctrica no es un gasto, es un insumo, es parte del producto. Entonces, si se pueden ahorrar el 60% de esa energía en el producto, pues es bastante bueno. Entonces aquí el costo, obviamente el consumo de energía se fue de 4.9 millones a 2.3 millones de kilowatt horas por año y obviamente los costos se bajaron considerablemente. El verde son los costos, estaban pagando 6 millones de pesos, terminaron pagando 2 millones 700, aun cuando la energía seguía subiendo de costo. Y obviamente, el morado es el IVA. Entonces, hay importantes potenciales de ahorro de energía haciéndolo bien. Este es el ejemplo que les comentaba al principio. Fíjense, por ejemplo, esta área de aquí donde dice elimina la intangibilidad, esto era porque así lo hacían, no había manera de verlo. Una vez que se vio cómo funcionaba el proceso, le pudieron bajar aquí en la base, le quitaron todo el desperdicio porque a las 3 de la tarde apagaban todo lo que no necesitaban tener prendidos durante las tardes. Entonces, eso bajó considerablemente de 140 kilowatts, lo bajó a 40. Aquí este es un ejemplo pequeño, pero lo hemos visto con plantas de 2,000, 3,000, hasta de 10,000 kilowatts, perdón. Entonces, la pregunta aquí, ¿cuál es el punto de operación donde más eficiente para operar dentro de las plantas? Y esto básicamente es una disciplina de operación y administración del tiempo. Aquí les puedo decir, ustedes lo que están comprando no son kilowatts, están comprando kilowatts por el tiempo. Están comprando tiempo. Entonces, los kilowatt horas son el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo requieren para tal operación? ¿Cuánto tiempo requieren para esto? ¿Cuánto tiempo requieren para lo otro?
Y eso es lo que realmente están pagando, ¿eh? Están pagando tiempo. Están pagando el uso de esos kilowatts por el tiempo. Entonces, ¿cómo están administrando su tiempo de operación? Entonces, nosotros hemos definido, o están definidos, 4 elementos del costo energético. El primero es la eficiencia de operación de los equipos que nos da el factor de potencia. Esto está ya muy conocido, el factor de potencia es necesario e inclusive nos seguimos encontrando empresas que siguen pagando un dineral en bajo factor de potencia. Con el código de red ya nos va a apretar un poquito más. Perdón. Nos va a apretar un poquito más porque los rangos los están cerrando. Aquí la cuestión es que una de las intenciones del código de red es subir el nivel de operación de los sistemas. Entonces, si quieren corregir el factor de potencia para cumplimientos de código de red, hay muchas opciones. Hay de las opciones tradicionales hasta las opciones en donde ya van a poder comprar equipos de alta tecnología. Mi recomendación es que se vayan a equipos de alta tecnología porque tarde que temprano los van a tener que comprar, ¿sí? Entonces, el factor de potencia es uno de los elementos de costo de la energía eléctrica y es la eficiencia de operación que tienen los equipos de equipos eléctricos. El siguiente es el factor de carga, es la eficiencia de operación de la empresa. Aquí, lo que hablábamos en la pantalla anterior es cómo están operando ustedes. Al final de cuentas, la pregunta es, ¿cuál es el factor de carga adecuado para la operación de su planta? ¿Sí? Y este proceso del factor de carga tiene que ver cómo están utilizando el producto, que es el kilowatt, a través del tiempo. Entonces, entre más alto sea el factor de carga, más barata sale la energía. Entre más bajo sea el factor de carga, es más caro el kilowatt. Entonces, por decir algo, esta planta que les mostré, que ahorraron 60%, el factor de carga que tenían antes era bastante, era alto, andaba como en el 65-70%. Una vez que que hicieron todo ese trabajo de ahorrar energía, el factor de carga bajó como a 0.48. Pero la cantidad de dinero que se estaban ahorrando, lo estaban pagando el kilowatt, poquito más caro, pero la cantidad de ahorro era impresionante. Podían estar pagando el kilowatt hora más caro, pero el desperdicio era tremendamente alto. Entonces, lo que necesitamos ver es cuál es el equilibrio entre su factor de carga y su costo y las horas de operación que tienen ustedes. Sin ese conocimiento, no hay un ligue entre lo que quieren hacer, ahorrar energía, y lo que están haciendo. ¿Sí? Y mucho de esto no lo tienen que hacer. Por ejemplo, este es otro asunto que tiene que ver con que el uso de la energía no tiene que ver exclusivamente con el gerente de ingeniería, ni el de mantenimiento, ni el que está encargado del sistema eléctrico. Es un proceso interno de la empresa de operación que tiene que ver desde la gerencia hasta el que está barriendo en la noche y el guardia que se queda a cuidar la planta, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que estar en esa frecuencia para poder atender esto, ¿no? El tercer punto es el factor de servicio, ¿sí? Entonces aquí la eficiencia, el factor de servicio es la eficiencia que estamos utilizando, con la que estamos utilizando la infraestructura. Tenemos un caso en donde tenían más de 34,000 kVA instalados en la planta. Los transformadores no llegaban los principales, los de entrada de comisión, no llegaban a 20. Y la demanda era menos de 3,000, ¿sí? Entonces tenían 34,000 de equipos, la capacidad máxima que podían tener era de 20 y el total que de consumo eran 3. Entonces, imagínense
que cada 1000 de esos KVAs fuera un vagón de tren que estaba jalado por dos equipos que podían nada más con 20, ¿sí? Tenían 36 y nada más podían con 20. Y de esos, los 34 vagones solamente tenían una carga total de 3. O sea, venía una cajita, era un vagón de este tamaño, un vagón así enorme, con una cajita de este tamaño en cada vagón. Ese es un desperdicio impresionante. Entonces tenemos que entender también cuál es el factor de servicio de las empresas. Hay empresas en que se puede hacer mucho con el factor de servicio, hay otras que no tanto, pero y hay que ver también el costo. Pero sí hay una oportunidad también ahí de entender dónde está el factor de servicio. Y el punto, digamos, más importante que nosotros vemos para poder determinar realmente cómo estamos utilizando la energía son los índices de desempeño energético. Es cuánta energía por unidad de producción tenemos. Podemos hablar de unidades de producción, podemos hablar de horas hombre, de puntos, de unidades equivalentes. Hay una variedad de elementos de medición que podemos entender dentro de las plantas. Muchas veces nos dicen, no, es que nosotros no tenemos eso. Y entonces empezamos a ver, o sea, ¿cuánta gente trabaja aquí en la planta? ¿A cuántas horas trabajan en la planta? En los centros comerciales, ¿cuánta gente entra a los centros comerciales? Porque cada gente que entra a un centro comercial, por decir algo, es un generador de calor, que las unidades de aire acondicionado lo tienen que sacar. Entonces, si tenemos unidades de aire acondicionado que puedan manejar 20,000 gentes y están entrando 1000 y las tenemos todas al 100%, pues primero es un congelador y muchos de ustedes no me dejarán mentir. Hay muchos centros comerciales que parecen congeladores y realmente pues no están haciendo están haciendo más trabajo y están consumiendo una cantidad de energía tremenda, ¿no? Entonces, ¿dónde está el balance? Lo que necesitamos es buscar dónde está ese balance, cuánto cuesta ese balance y por qué tenemos el balance ese ahorita y qué podemos hacer para mejorarlo. Ahí es donde está el dinero. Entonces, si tenemos esto de los ahorros de energía sin un enfoque sistemático, tenemos costos de altos de auditoría, tenemos algunos ejemplos de reducciones con algunas inversiones, se suben otra vez los gastos y ahí vamos otra vez de manera continua. Y esto lo hemos visto por años. Sin embargo, con un enfoque sistemático, la dirección se compromete al sistema de gestión energética, hay ahorros iniciales obtenidos y sostenidos. Luego aquí podemos empezar a hacer ya inversiones realmente importantes para tener un mantenimiento primero y luego hacer la inversión. Y se convierte en una cultura organizacional, porque el sistema nos va indicando que los ahorros son continuos, ¿no? Entonces, nosotros nos estamos enfocando a empresas que tengan consumos de energía arriba de 6 gigawatt hora, que son 45 gigawatt horas por año, pero estamos trabajando con empresas también más chicas. Empresas con requerimientos de cumplimiento de código de red, que están interesadas en formar equipos para objetivos comunes, que están interesadas en programas formales como el ISO 50001, que están interesadas en realizar una auditoría energética global y proveer mejores decisiones energéticas. ¿Sí? Perdón. Y con profesionistas en energía y medio ambiente que buscan mejorar los indicadores en sus empresas, ¿no? Para eso tenemos tres procesos, el SPARANET, el SPARACALC y el código de red. Y también buscamos trabajar con empresas que quieran instalaciones que se vean beneficiadas con una eficiencia energética adecuada. Esto es lo que nosotros vemos en el uso tradicional de energía. Tenemos que una empresa normalmente, y esto es por muchos estudios, nos indican que el 60% de la energía que consumen las empresas la hacen con un aprovechamiento adecuado. Y sin embargo, están desperdiciando el 40%. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Muchas veces se van por compras de energía alternas, solares, eólicas, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal, ¿sí? Sin embargo, al final de cuentas, lo que se queda, el 60% de aprovechamiento y el 40% de desperdicio, permanece igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una empresa suministradora que da el 90% o el 10 o el 80-20, así inclusive hasta al revés, que sean en la energía alterna,
contra la energía suministradora sea 100-0. El problema está en que con energías alternas seguimos alimentando 40% de desperdicio. Esto es el problema que nosotros vemos. Entonces todavía hay un potencial inclusive adicional de ahorro. Si la empresa suministradora se los vende más barato y no cambia esto, seguimos comprando energía, el 40% de esa energía la estamos comprando para el desperdicio. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que no suceda así? Entonces, la consecuencia de todo esto es que sigamos, que se elimine el desperdicio de la energía, de manera que con la empresa suministradora podamos irla reduciendo y metiendo energías alternativas o alternas o costos más bajos. De esa manera, pues la idea es que este desperdicio sea el mínimo posible. Desperdicio de energía siempre va a haber, porque siempre la energía es complicada de controlar. Sin embargo, podemos manejar las operaciones al mínimo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos ofreciendo el Sparanet. El Sparanet es una plataforma que les permite administrar el uso de energía de su industria y comercio. Y esto es bien importante, les provee una información continua. Uno de los problemas o los retos principales de la medición es que se llegan con los equipos de medición y se toman las mediciones, pero se toman las mediciones puntuales y por un tiempo muy corto. Cuando la energía es continua, ustedes están conectados 24 horas, 365 días al año al sistema eléctrico. Entonces, ¿cómo podemos tener esa información continua, ¿no? Perdón. La idea de todo esto es tener una plataforma para una toma de decisiones adecuada para el uso de la energía y sobre todo mantener los costos de operación bajo control. Eso es lo principal, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? En la parte técnica tenemos ¿cuál es el perfil de carga? ¿Cuál es el perfil de carga más adecuado para la operación de su empresa? ¿Sí? La mayor parte de las empresas están a ciegas, aunque tengan los medidores, porque si no tienen algo que les procese esa información, pues los perfiles de carga no existen. Hay que entender cuál es el nivel de demanda base, intermedio y punta y por qué, y si deben de ser así o no deben de ser así. ¿Cuál es el factor de potencia y en qué momento? ¿Cuáles son los consumos de energía, los perfiles de voltaje, de corriente y de la frecuencia y la distorsión total de armónicas? En los procesos de estudio de código de red, muchas veces se requiere mayor información o mayor detalle o mayor precisión, entonces se utilizan otro tipo de equipos, ¿no?, de medición. Otro de los puntos es que estamos viendo o ya nos ha tocado detectar errores en la facturación. Ya nos tocó un caso en un solo mes, más de 800,000 pesos de error. Y si no hubiéramos tenido el sistema de medición, no hubiéramos podido tener la capacidad para confrontar a Comisión Federal y decirle, ¿sabes qué? Tenemos errores en este sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los resultados, los esfuerzos y acciones para ahorrar energía? Vamos a suponer que ya hicieron el cambio de alumbrado, pero hicieron el cambio de alumbrado y se ahorraron 200 kilowatts, pero por acá atrás entró un compresor de 400 caballos, entraron dos moldeadoras de 1,000 toneladas cada uno, pues ese ahorro de energía en iluminación jamás lo van a ver, jamás lo van a ver. Por eso es importante entender los perfiles y los índices de desempeño energético. Y los índices energéticos, que al final de cuentas son los que realmente nos van a dar cómo estamos haciendo uso de la energía. Entender también cuáles son los gases de efecto invernadero, que eso viene una presión a nivel mundial sobre el cuidado de esto tremenda, ¿sí? En México, a través de la reforma energética, que desafortunadamente ahorita está como en un impasse, que no sabemos qué va a pasar, pero ya está en ley. Los gases de efecto invernadero van a empezar a tener un efecto importante. Y aquí vamos a poder decir, ok, necesitamos energías alternas, de acuerdo, pero ¿qué tanto tenemos que hacer internamente para evitar el desperdicio y no tener que meter un 100, no sé, por decir 5 megawatts de solar en lugar de meter 4, ¿sí? O sea, ahí hay un ahorro importante.
Entonces, realizar la medición de ahorros de energía y su verificación por medio de benchmark. En muchas empresas, en muchos casos, ya tenemos un punto de, con el que podemos relacionarnos. Por ejemplo, si son 100 kilowatt horas por unidad, si son 50 kilowatt horas por unidad, si son, no sé, 10,000 kilowatt horas por unidad, ya podemos tener una idea de cómo estamos. Si nosotros tenemos, digamos, 500 kilowatt horas por unidad, pero en el benchmark nos dice que son 250, pues estamos utilizando el doble de energía para hacer lo mismo que nuestra competencia. Y entonces, pues obviamente vamos a estar fuera de competencia, nos van a ganar el mercado, ¿no? Por un costo tan importante como la energía, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios también de los costos? O sea, podemos tener submediciones, cuentas virtuales, aplicación de tarifas, reportes, etcétera, ¿no? Una de las cosas que también es importante es entender cuál es el comportamiento del perfil del costo de energía. Entonces, este es un sistema que se llama Sparanet. Tenemos un portal con esta dirección, ¿sí? Esto es obviamente privado para la gente que compra el sistema, que paga por el sistema. Y entonces podemos tener un gráfico, toda la carga eléctrica en función del tiempo. Por ejemplo, los perfiles de carga los tenemos por 5 minutos. Aquí los comparamos 5 minutos contra el factor de potencia, a 15 minutos, a 60 minutos. Tenemos diales, las demandas históricas, cómo se han comportado y por qué. En algunos casos, en lugares donde hace mucho calor, el verano se incrementan las demandas. El factor de potencia, cómo se comporta, está dentro de los niveles del 95 al 100 que pide el código de red. A qué horas está y por qué no está, ¿no? El factor de carga es un punto muy importante, sobre todo de costo, y podemos tener aquí de 15 minutos corporativo, quiere decir que podemos ver todos los medidores en un solo lugar. Entonces, el perfil de la demanda, esto es importantísimo para tomar decisiones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí podemos ver qué pasa el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En un caso muy particular, y que ya nos ha pasado más de 2 veces, es que veíamos los perfiles de carga y el viernes en la tarde se caía el perfil de carga mucho. Y no sabíamos cuál era la razón. Y porque trabajaban exactamente igual de lunes a viernes. Resulta que la primera vez que fuimos a verlo el viernes, sucedió lo mismo. El viernes, pum, se apagó y no sabíamos qué es lo que estaba pasando. La siguiente semana que fuimos, la cuestión era que el supervisor paraba a toda la gente a las 6 de la tarde, que ya se salía toda la gente digamos, de oficinas, paraba a toda la gente y forzaba las horas extras del sábado. Entonces, el problema era que el sábado el índice energético pues, se disparaba de una manera impresionante. En una empresa nos dimos cuenta que normalmente eran 4 o 5 kilowatt horas por unidad, y resulta que el fin de semana tenían 1,500 kilowatts hora por unidad. Entonces, era ineficiente totalmente llevar a la gente los sábados. Entonces, lo encontramos a través de los procesos energéticos, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Estamos comprando tiempo. Entonces, si ustedes analizan el comportamiento de su demanda, van a entender realmente cómo se está comportando la persona que está encargada del sistema eléctrico. Y la persona que está encargada de operaciones está afectando al sistema eléctrico. Es corresponsable. Las decisiones del corporativo para trabajar los fines de semana, ¿no? Debemos de analizarlas para ver si son las adecuadas y si la productividad es realmente la correcta. Entonces, aquí hay una oportunidad enorme para la toma de decisiones. Los perfiles de carga aquí los podemos ver. Aquí tenemos los kilowatts base intermedia punta y aquí tenemos los kVARs base intermedia punta y la demanda contratada y conectada. Y así podemos ver dónde está llegando la demanda contra nuestra demanda contratada. De esta manera podemos ver también qué tan cerca de la contratación tenemos.
Esto tenemos empresas que están aquí arañando ya su demanda contratada, mientras otras contrataron 5 o 6 o 10 veces lo que debieron haber contratado. Entonces, esto también nos ayuda a entender ese tipo de decisiones, ¿no? Bueno, eso es así. Entonces, tenemos gráfica de 5 minutal con factor de potencia, gráfica de 15 minutos y gráfica de 60 minutos. Aquí la pregunta es, ¿en dónde están ustedes? O sea, ¿están entre 40% menos o del 40 al 60% de potencial de ahorrar energía a través de entender cómo están operando? Esta es la planta que está operando ahorita, que les enseñé al principio. Así está operando actualmente esta planta. Y lo azul es el factor de potencia. Aquí es bien interesante esto. Ellos querían estar entre el 95 y el 100%. Y así está la mayor parte del tiempo. El problema está en que ellos bajan la carga considerablemente y acá abajo dicen, pues esto no está dentro del 95. Sí, pero lo que no quiere comisión es que se inyecten kVARs. Y esta inyección de kVARs aquí abajo es solamente de 5 o 10 kVARs. Antes tenían una inyección en cualquier momento de 200 kVARs. Entonces bajaban la carga y estaban inyectándole 200 kVAR a Comisión Federal. Ahorita le están quitando, o sea, porque este factor de potencia es en contra, necesitan solamente 5 kVARs de Comisión Federal cuando están paradas las plantas. Y cuando no, cuando están en operación normal, están correctamente. En el código de red dice que es operación normal, pero no viene especificado realmente qué es operación normal. Entonces, esas cosas tenemos que entenderlas mejor y preguntarle a la comisión, a la CRE, qué es, y si no, que las definan correctamente para no tener problemas posteriores en este sentido, ¿no? Entonces, una buena administración de la demanda obviamente evita desperdicios, que es lo primero, o sea, entender cómo están operando para saber cuál es el factor de carga que tienen o que deben de tener, o cuál es el factor de carga ideal para la operación de su planta. Este es un ejemplo de un factor de potencia. El factor de potencia se estuvo manejando bien aquí creo que fue en diciembre. Aquí les mandaron decir, apaguen todo, apagaron todo hasta los capacitores y obviamente se les vino un cobro de más de 12,000 pesos en este sentido. Todo esto es bonificación y estos son cargos. Aquí tuvieron unos daños en unos capacitores por un problema interno, pero luego se detecta y se puede atender y se pueden tomar las decisiones adecuadas para corregir los problemas. Y este es el índice de desempeño energético. Miren, esto es algo que insistimos nosotros mucho para que lo tengan, porque con esto se van dando cuenta cómo van operando. Miren, por ejemplo, aquí, este índice energético es, no sé, es el 100% más que y puede ser que sea 2,5 veces más que Entonces la pregunta, ¿por qué si pueden operar abajo de este nivel de de índice de desempeño? Porque están operando en estos índices. Y con esto pueden empezar a darse cuenta o sea, qué desperdicios pudiera haber. O sea, una gráfica de estas me dice que por ejemplo, aquí, ¿por qué tuvieron aquí, produjeron mucho con menos energía? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la razón? Y aquí es donde es importante entender cómo operan, ¿no? Entonces, y esto es diferente para cada planta. Esto es para una planta en particular. Esto es lo que sucede en una planta en particular y que es totalmente diferente a cada planta, ¿no? Entonces es cuestión de investigarlo. Y esto puede suceder también en cada uno de los transformadores que tienen. Pueden ver cuál es la operación del total de la planta, lo pueden ver por cada uno de los transformadores. Por eso también es importante que las instalaciones eléctricas se hagan de manera que podamos entender mejor cómo estamos utilizando la energía, ¿no?
Estos son los consumos diarios, desde el día del domingo primero hasta el miércoles 11, cómo se comportan, cómo se comportan los sábados y los domingos, etcétera, etcétera. Los gases de efecto invernadero, aquí estamos hablando de 6.5 toneladas por día, que es la energía que estamos utilizando nos está haciendo producir 6.53 toneladas de CO2 al medio ambiente. Entonces, aquí es donde también entra la información del uso de energía para el medio ambiente. ¿Sí? Perdón. Ok, ¿cuáles son los resultados? Bueno, costos de la energía. Necesitamos tener costos menores de energía, tomar decisiones para ahorrar energía, detectar desperdicios de energía y ahorrar miles de pesos en kilowatt horas. ¿Sí? El Sparacalc, este es otro sistema, este es un sistema de análisis, y obviamente, pues, si no tienen medición, por lo menos tener un análisis, ¿verdad? Y este análisis lo que hacemos es que, ¿cómo podemos determinar acciones para abarcar costos de producción? Y básicamente es una plataforma pues, de ahorro de energía y soluciones con mayor costo-beneficio. Aquí podemos ver cuántos kilowatt horas estamos utilizando de acuerdo a la cantidad de demanda. Podemos ver cuál es la relación. Podemos tener una carga de 21%, pero al final de cuentas sin consumo no representa solamente el 13%. Aquí tenemos en lavadoras de aire el 45%, pero como las usamos más tiempo, representa el 50%. Entonces, ¿cuál es el balance de lo que tenemos en demanda contra operación, ¿verdad? Entonces, la idea es que se empiece a hacer un proceso proactivo de gestión energética de 6 pasos. Este es un sistema donde todos los datos hay que meterlos. Hay que meterlos todos los datos. Lo hicimos de una manera que se haga muy fácil y que todo el mundo lo pueda entender. Aquí básicamente podemos hacer cálculos de consumos. Hay fórmulas ahí, algunas complejas que ya las tenemos ingresadas ahí. Tenemos formatos, gráficas, diagramas, inventarios, auditorías, guías paso a paso y sobre todo tenemos un reporte que lo pueden hacer tanto en inglés como en español. Casi todo está traducido. Obviamente si tienen algo que decir en particular para su propia planta, pues solamente lo dan de alta ahí. Obviamente lo tienen que hacer en inglés o en español o en los dos. Pero la idea es que ya lo que queremos hacer con el Sparacalc es ahorrarles muchísimo tiempo de análisis y que todo el mundo lo tenga a la mano y que cualquiera lo puede ver. Entonces es un análisis técnico, un análisis económico y sobre todo aquí sí, la verdad, me clavé mucho en que tuviéramos unos análisis de tiempo, porque ustedes están comprando tiempo, están pagando tiempo por la energía que están utilizando. Entonces hay que entender cuántas horas base, intermedia y punta están utilizando en base. ¿Sí? Digo, ¿cuántas horas están utilizando en base? ¿Cuántas en intermedio y cuántas en punta? Y si toman una decisión de pasar un proceso productivo de en la mañana en la tarde, ¿qué efecto les va a tener? Esa es la idea. Y finalmente, pues obviamente tenemos que ver el cumplimiento del código de red. Aquí, el código de red es una forma de decirle a las empresas, oye, hagan de cuenta que la red eléctrica son las calles de la ciudad, en donde todo el mundo tenemos el derecho de andar, pero yo no puedo andar con un carro con las llantas medio bajas y tirando aceite y con las puertas abiertas y con las llantas chuecas, ¿no? O sea, el potencial de tener un accidente en la calle así, pues es alto. Lo mismo sucede con el código de red. Tú tienes que tener un carro con ciertas condiciones para poder andar en la calle. En el código de red me dice, tú tienes acceso a la red, nada más que tienes que tener ciertas condiciones para que no me provoques choques ni un desgarriate en mi sistema. Entonces, es algo que tenemos que ver. Centros de carga, ahorita también hay que ver, están haciendo unos cambios, va a haber cambios también. Estamos esperando cambios, no se han dado por el relajo del cambio de gobierno y que no se ponen de acuerdo quién va a estar en la Comisión Reguladora de Energía, pero esperamos que esto pronto se resuelva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los centros de carga convencionales? ¿Cuáles son los de carga, centros de carga no convencionales? Etcétera.
Entonces, aquí volvemos a lo mismo. Esta información, la mayor parte de las empresas no la tiene. Y esto es lo que les da la forma de operar. Entonces, ¿cuáles son sus voltajes, sus potencias de cortocircuito, las relaciones de impedancia, etcétera, etcétera, los valores de cortocircuito en una fase, en 3 fases, cuál es el transformador principal, en qué tensiones, en alta tensión, en baja tensión, etcétera. Y esto también está sucediendo para las empresas de media tensión, de 34, de 13,800. Es importante empezar a tenerlos porque ahí vienen los cambios de la CRE. ¿Dónde tienes los puntos de medición? O sea, un equipo para medición de código de red, pues son equipos muy caros y son equipos que dan una cantidad impresionante de información. Entonces, lo que nosotros recomendamos es un equipo que te dé por lo menos lo fundamental. Si tienes lugares en donde tienes alto riesgo o alta distorsión armónica, pues ahí buscamos un equipo un poquito más sofisticado que lo puedas tener, porque un equipo básico nos da aproximadamente unas 80 valores por cada 5 minutos, ¿sí? Multipliquen 80 valores por 12, que son los que nos llegarían por hora, por 24 horas, por 365 días, por la cantidad de medidores que ustedes requieran. Es una cantidad impresionante de datos. Entonces, digamos, humanamente o Excelmente, con el Excel, es imposible tener la capacidad para analizar esos datos. El factor de potencia, las tendencias de la demanda, etcétera. La tendencia del factor de potencia, la evaluación porcentual, o sea, si está en incumplimiento inductivo, si está en cumplimiento del factor de potencia, si está en incumplimiento capacitivo, los componentes de armónicas individuales de corriente. Al final de cuentas, si se fijan, lo que quiere la Comisión Reguladora de Energía es que donde estás conectado, o sea, de ahí para abajo, todo tiene que estar relativamente en condiciones de operación para eso. Y eso nos da, si nos vamos a meter en esto, pues vamos a meternos en el proceso completo de cómo opera la planta para aprovechar todo todo esto que hay que hacer por ley y nos ayude a mejorar y ahorrar energía, ¿no? Los componentes individuales de armónicas por corriente, la distorsión armónica total, o sea, en qué valores los tenemos y qué efecto nos está dando de acuerdo al cortocircuito que tenemos, etcétera, ¿no? El flicker en tiempos largos, el flicker contra la demanda, el desbalance de corriente, desbalances de corriente también. Ahora, este es uno de los asuntos bien importantes. Comisión, hemos estado batallando con comisión para que nos den las señales de pulso o las señales de información de los medidores. Sin embargo, ya vamos con pláticas bastante adelantadas, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, donde estamos, para ver si nos pueden dar esa señal nuevamente. Porque ellos tienen la señal y nosotros no. Entonces, ellos ven lo que está pasando, pero ustedes no saben qué está pasando internamente. Entonces, ellos sí pueden ser juez y parte, y ustedes no tienen ni manera de protegerse, ni de saber qué está pasando. Entonces, nuestra recomendación es de que busquen la manera de tener la medición directamente también de los medidores esos, ¿no? ¿Cuáles son los medidores de liquidación de ellos? ¿Cuáles son los medidores de liquidación que ustedes pueden ver? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay muchas cosas en cuestiones del código de red que nos pueden ayudar. Al final de cuentas, todo lo que es medición va a ser igual a ahorro. Yo les recomiendo que midan en sus plantas, digamos, si se puede en el punto de acoplamiento que Comisión Federal, es fundamental ese. Luego que midan dentro de su planta en los transformadores, ya sea los principales o los secundarios, de pérdida para saber en dónde están. Y si no tienen el dinero para hacer todo, por lo menos empiecen con algo y lo van haciendo. Y cada vez que esa medición les dé un beneficio,
pues obviamente van a poder más y más y más medidores para poder saber qué está pasando. La energía eléctrica es intangible, no se ve, no nada. Y la luz es lo único que ven. Entonces, la luz en muchas plantas, en la mayoría de las plantas, es la carga más chica que hay. Entonces, realmente no es algo que les esté dando. Entonces, ahora, muchas preguntas vienen con que, ¿cuánto cuesta? Bueno, el sistema de Sparanet hay que poner equipo de medición, si no lo tienen. Si lo tienen, lo podemos aprovechar. Hay muchas variables en el proceso de eso. ¿Cuántos medidores quieren? Podemos meter un medidor que ya exista, que nos dé salida de Modbus. Ese, pues obviamente no tienen que pagar el medidor porque ya lo tienen. Muchas veces lo que más conviene es mandarlo calibrar y luego ya ponerlo. Y agregar mediciones ahí internas, poner un tablero de distribución que se va a otros tableros o a otras cosas, podemos medirlos ahí. Y la única manera de poderles cotizar es que nos manden tres cosas. Una es el recibo de energía, el otro el diagrama unifilar y la tercera es que el área, o sea, la parte física de donde están las subestaciones o los puntos a medir, con la idea de que por lo menos saber qué tienen, dónde están y cuánto les costaría eso. Eso sería por el lado del Sparanet, que serían las mediciones. Por el lado del Sparacalc, ahorita estamos ya terminando el elemento beta, o sea, la parte beta de las pruebas del software. Y podemos, la idea es, nosotros lo vamos a vender en $1,500 de servicio por año, pero ahorita podemos darles un 30% de descuento, perdón, un 70% de descuento, porque estamos terminando nuestra fase beta, ¿sí? Y por este año. Y ya el año que entra, si son clientes, pues la idea es de mantenerlos con un costo adecuado, ¿no? Y ahí pueden empezar a meter información, empezar a entender o sea, cómo están sus sistemas energéticos, qué tienen, cómo pueden jugar con ellos, o sea, qué les está afectando, cómo les puede afectar algún cambio, etcétera. Y finalmente, pues los costos del código de red también con la información que nos manden, con el recibo, con el diagrama unifilar y la localización de las subestaciones o los transformadores, pues podemos también darles una cotización. Es muy difícil darles una cotización de la medición y es muy difícil darles una cotización de código de red si no sabemos cómo está. Por ejemplo, en la medición, pues nosotros estamos ahorita impulsando mucho que se hagan a través de envío de datos por el lado celular. Y la razón es porque muchas empresas, a la hora que lo quieren meter por su sistema de red, pues hay muchos problemas de seguridad y muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y por este lado mandamos la información. Nuestros servidores son muy seguros, no tenemos ningún asunto, pero no nos metemos con el sistema de comunicación de las plantas, ¿no? Entonces, se puede hacer de las dos maneras se puede hacer. Podemos jugar, les podemos dar los pros y los contras, etcétera, etcétera. A ver, por aquí me llegó una pregunta. A ver, vamos a ver. Dice, ¿cuánto se cobra por una gestoría energética? Depende, o sea, la verdad es que depende mucho del tamaño de la empresa y los elementos que tenga, cuántos transformadores tienen, qué tan dispuesto está el cliente. Nosotros tuvimos una gestoría energética muy interesante en una empresa donde trabajamos con ellos por cerca de un año, con muchos, con mediciones, con cambios de equipo y todo eso. Y logramos ahorrarle en 6 años más de $4 millones. Entonces, esa visión también, pues, es importante tenerla porque, pues, obviamente requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere mucha estructura para poder llevarlos ahí. Tuvimos que hacer un panel de gente que
que tenía que ser parte del panel de eficiencia energética y empezaron a haber muchas preguntas interesantes. Por ejemplo, se metió junto con nosotros el FIDE y el FIDE logró meter creo que 4 o 5 mil lámparas a todos los empleados de la empresa para ahorro de energía en sus casas. Entonces eso fue muy interesante porque no solamente se ahorró energía dentro de la empresa, sino también se ahorró energía en las casas de los empleados. Y, por ejemplo, dentro de todo eso que se hizo, se hacían, por ejemplo, se hizo una, una rifa creo que fue una televisión, en donde se les preguntó a los empleados cuánto gasta la planta en energía eléctrica al mes. Llegaron respuestas desde 5,000 pesos. Es una empresa que tiene un transformador de 10 MVAs en la entrada, tiene 4 transformadores de 2,500 kVAs y la gente piensa que pagaban 10,000 pesos, 50,000 pesos, 500,000 pesos, así. Estos cuates pagaban cerca de 2,5 millones de pesos mensuales. Hubo uno que salió aquí que pagaban como 50 millones de pesos al mes. O sea, no hay un contexto porque no hay información. Entonces, dentro de la gestoría, lo importante es que todo el mundo esté enterado de qué está pasando. Y luego dentro de esa gestoría, a medida que se fueron pasando, había gráficas en donde la gente sabía exactamente qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, en esta planta que les digo que se ahorró el 60%, ellos tienen el perfil de la planta, de cómo opera, la tienen en televisiones dentro de la planta. Entonces, la gente antes de salir de la planta ve la oficina, ve la televisión y ve digamos, si su equipo o su grupo apagó lo que tenía que apagar. Entonces es bien, muy interesante porque la gente se hace consciente de lo que tiene que hacer, ¿no? La otra dice, ¿son viables las tecnologías renovables para llegar a la eficiencia energética? Definitivamente, definitivamente, definitivamente todo eso contribuye al proceso de eficiencia energética. El asunto de todo esto es que si voy a meter tecnologías renovables, ¿cuánto de esa energía va a ser real, digamos, la eficiencia que realmente estoy utilizando y cuánta de esa energía que estoy alimentando con esa tecnología renovable es desperdicio? Porque al final de cuentas, si la estamos comprando con una empresa tradicional o una empresa de tecnologías renovables, el asunto es que si no corregimos los desperdicios, o sea, de cualquier manera las vamos a alimentar. Y eso va a costar. A lo mejor cuesta menos, pero no, eso no quiere decir que no esté pagando por desperdicios, ¿no? Entonces, las tecnologías renovables son una parte fundamental, son algo que viene, ¿sí? Sin embargo, pues ahorita el costo para tener energías renovables, pues va para abajo, pero volvemos a lo mismo. O sea, voy a pagar por comprar energía, pero internamente el 40% de esa compra la estoy desperdiciando. Entonces, pues no es lógico, ¿no? O sea, me sale más barato, pero sigo desperdiciando lo mismo. O sea, al final de cuentas, las toneladas de CO2 pueden ser las mismas, aunque me esté saliendo más barato. ¿Ok? No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, les agradezco mucho. Si quieren mayor información, no duden en mandarnos un correo. Le pueden mandar el correo. Aquí les voy a dar el correo de paulina@energisa.biz. ¿Sí? Es paulina@energisa.biz, así como está aquí. Pueden mandarle sus solicitudes también. Ella es la que va a recibir la información de todo esto y eh, podemos darles el servicio que ustedes necesiten con mucho gusto. Si no hay nada más, nuevamente les agradezco mucho su tiempo y estamos en contacto.